de Corintios capítulo 14, versículo 15. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, acá hay algo, hay una enseñanza muy importante para nosotros. Y es que nosotros tenemos que orar desde nuestro espíritu, con nuestro espíritu, pero tenemos que orar con el entendimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué es orar con el entendimiento? Valga la redundancia de entienden entendimiento. ¿Qué será eso? ¿Qué piensan ustedes que es orar con el entendimiento? A todos a la vez, qué bonito, qué lindo, qué y a uno lindo. para empezar a preguntarles. Pues para mí orar con el entendimiento es entender lo que le estoy diciendo a él, entender con todos mis sentidos. Ok, ¿alguien más? Tener un respeto para Dios, hacerlo con entendimiento para Dios, ponerle corazón y mente. Hermano Leonel, yo digo que es desprenderlos de todo lo que nos puede estar causando mal en ese momento. También. ¿Alguien más? Yo pensaría que es entender qué es lo que es la oración, cómo funciona, cómo Dios quiere que sea, y cuando uno tiene, y teniendo el pleno conocimiento de eso, orar. Ok. Bueno, ¿y qué si no tuviéramos todo ese conocimiento? ¿No podríamos orar? Sí, pero hay que buscar, yo creo que hay que profundizar en qué es lo que es la oración para hacerlo. Ok. No Muy bien. dejar de hacerlo, pero sí tampoco tomarlo tan someramente, tan livianamente, porque no oramos como nos conviene. El Espíritu Santo es el que nos corrige las oraciones, quiere decir que nosotros verdaderamente no es que sabemos cómo. Entonces tenemos que cada vez perfeccionar eso, buscar, o sea, hay que orar es la voluntad de Dios, tenemos que buscar conocer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo es el que sabe cuál es la voluntad de Dios. Entonces, por lo tal, tenemos que ver cómo logramos nosotros alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Y eso nos ayuda el Espíritu Santo a eso. Pero entonces hay que saber entender cómo hacer, cómo facilitar ese proceso y no entorpecerlo por nuestra parte. Ok, hermano Alejandro, levanto la mano. Bueno, yo no sé, dice Jesús en Juan 11, Juan 9:31. ¿Cuál, perdón? Juan 9:31. Y sabemos que los que aman a Dios, sabemos que Dios no oye Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nosotros somos temerosos de Dios y hemos hecho su voluntad. Tal vez no hemos estudiado más, no hemos profundizado más en cuanto a la oración, pero en ser temerosos de Dios es porque creemos en Él y hacemos su voluntad. Y siempre hemos conocido, sabido, entendido que Dios nos ha escuchado siempre. Dios siempre nos escucha. Que debemos de presentarnos a Dios siempre de una manera, como dijeron las hermanas, muchos hermanos y hermanas, una manera porque cuando oramos es porque estamos en mente y corazón con Dios. Entonces, sacarle ese momento, quitar, concentrarnos en lo que vamos a hacer para ese momento, para Dios. Ok. Pues todos tienen algo de razón en lo que he manifestado. Orar con el espíritu, pero orar con el entendimiento, cantar con el espíritu, cantar con el entendimiento, es exactamente estar en el hoy y en el ahora. Eso es orar con el entendimiento, en el hoy y en el ahora que estoy llorando, que yo estoy haciendo mi oración a Dios.
Yo debo estar en el hoy y en el ahora. ¿Por qué razón? Nosotros, y cuando hablo de nosotros, sí, estoy hablando de nosotros, la iglesia del Señor. Por años hemos tenido una muy mala práctica. Y esa mala práctica está en que a nosotros nos fascina, nos encanta criticar, juzgar lo que hacen otras personas que no son de la iglesia. Entonces, nos fascina Mateo capítulo 6 para restregarle en la cara a nuestros familiares y amigos católicos, por ejemplo, sobre vanas repeticiones. Ah, es que ellos usan vanas repeticiones. ¿Y qué tan vanas son las repeticiones que nosotros usamos? Cuando yo no oro con el Espíritu y cuando yo no oro en el hoy y en el ahora, estando muy concentrado en el presente, a veces terminamos orando de una forma rara. Y cuando digo de una forma rara, no es ni por las palabras que se utilicen, sino que es, le decimos a un hermano X, hermano, por favor, vamos a comenzar esta reunión. Llévenos a Dios en oración para comenzar esta reunión, una reunión de líderes. Y a veces estamos tan desconcentrados y oramos tan mecánicamente que oramos por todo, menos por la reunión, porque nunca antes habíamos orado por la reunión. Somos tan mecánicos que vamos a orar por un enfermo y hablamos muy bonito, pero por lo que teníamos que orar, ni siquiera oramos. Cuando eso ocurre, no estoy orando con el entendimiento. Hay algo, y es que todo lo que sea nuestra alabanza a Dios tiene que ser con espíritu y con entendimiento. No solamente la oración. Pablo dice, si canto con el espíritu, qué bien, es que yo canto con el espíritu, yo canto para el Señor, amén. Pero tengo que cantar con el entendimiento. ¿Y cantar con el entendimiento qué es? Yo tengo que entender qué es lo que le estoy diciendo a Dios en esa alabanza. ¿Qué le estoy cantando a Dios? ¿Sí? ¿Qué le estoy orando a Dios? Eso es orar con el espíritu y el entendimiento. Nosotros oramos por diversas situaciones. Espérame un segundo, por favor. Les voy a ir hablando. No me voy a ir. Solamente que se me cerró el PowerPoint. Nosotros en diferentes ocasiones oramos. Y oramos por muchas cosas. Pero hoy lo que quiero, mis hermanos, es que nosotros aprendamos cuáles son las partes de la oración. ¿Qué espera Dios de que nosotros tengamos cuando decidimos orar? Cuando nosotros oramos, ¿qué espera Dios en esa oración? ¿Qué partes, qué componentes tiene que tener una oración, la oración de un cristiano? ¿Qué creen ustedes? Alabanza, Agradecimiento. gratitud, Agradecimiento como primero que todo. Alabanza también. O sea, alabarle. Sí. Y de ¿Alguien ahí, más? o sea, depende de la oración. Tienes pedir perdón, o sea, ponerte en cuentas con él, que es lo más importante para mí, creo yo, ponerte en cuenta antes de que hagas cualquier otra cosa. Entonces, ponerte en cuenta con él quiere decir que recuerdes cuáles son los pecados que cometiste, te pones a recordar los pecados, te pones a pedirle perdón por eso, tomas razonamiento de eso, de que debes arrepentirte y que vas a tomar un commitment, commitment, ¿cómo es? Un compromiso de que vas a cambiar. Y de allí, las súplicas que tengas, las distintas súplicas que tengas, y terminar también en agradecimiento otra vez. Ok, ¿alguien más?
Yo le pondría que qué clase de oración. Respeto, hermano. Ok, oramos con respeto, sí. Sí, y otra cosa, o sea, hay José distintos Dil, tipos, hay distintos dame tipos un de segundo, Daniel, oraciones. por favor. Ajá. Daniel, dame un segundo, por favor. José Dil, por favor, Dígame. amplíanos un poquitico más el concepto de qué tipo de oración. ¿Qué tipo, o sea, qué tipo de oración es la que vamos a hacer? Porque a veces revolvemos como revolvemos los frijoles con el arroz. Hay hermanos que no saben orar y están revolviendo todo el arroz y los frijoles. Entonces tendríamos que desglosar qué clase de oración estamos haciendo. Y de ahí podemos continuar. Ok, hermano Alejandro. Creo que lo que Edil está haciendo algo muy positivo y lo que estoy de acuerdo. Las cosas que hemos comentado son lindas, pero también, por ejemplo, cuando me piden a orar por algo específico, debo yo de concentrarme en eso que es específico que vieron que orara. Amén. Porque si yo, pues no me están pidiendo que ore por aquello, por ahí, no, que vamos a orar por algo específico ahora. Ahora, si es una oración universal, pues está bien. Pero si me piden orar por algo específico, yo me voy a concentrar con Dios y conmigo en orar por eso específico. Y algo específico sería, vamos a orar por el orador que vamos a traer. Ok, eso es específico y solo por eso debo de orar, por el orador. O sea, no voy a mezclar cosas y otras cosas, sino que sería Los por niños eso. que tienen hambre en África, No, el incendio en Australia, no. Ok, me gusta la dinámica que estamos agarrando. ¿Por qué razón? Si hay tipos de oración. amén. También quiera agregar un poquitico. ¿Sí? Hay oraciones de petición, de agradecimiento, de exaltación, bueno, infinidad, pero aportando un poco a eso es esto, que si vamos a hacer una oración de agradecimiento, que sea nada más para eso. Si es de exaltar a Dios, solamente exaltarle. Si es de petición, solamente de petición, pero a veces sí caemos en eso de revolver las oraciones. Y Amén. pienso que sería una parte muy importante ahí. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, supongamos que estamos manejando el auto y en eso vemos que viene un camión en sentido contrario contra nosotros. No vamos a nosotros a decir, ok, Dios Padre, te agradezco por el día, etcétera, etcétera, estos son los pecados. No, tú lo que dices es, Dios, sálvame, Dios, ayúdame, Dios, libérame de esto. Frena ese carro. Entonces, sí, hay oraciones muy específicas, entonces depende de la ocasión. Yo lo que me refería es la oración que uno hace en la mañana o al Ok, acostarse. ok. Que también ya es una oración más Daniel, general. ya voy, Daniel, ya voy. Buenas noches, yo quiero opinar. Un momentico, Luz, que primero tenía la mano levantada Saúl. Saúl. Oportuno. Bueno, buenas noches a todos. Mi punto de vista en el siguiente es que está bien cuando se ora por todo, podemos orar hasta por la gallina, pero lo podemos hacer en nuestros hogares. Yo creo que en nuestros hogares tenemos todo el tiempo del mundo para orar, nos podemos encerrar en nuestro closet y arrodillarnos y orar al Señor por todito lo que queramos, pero en un momento de oración, ya sea en la iglesia, una reunión virtual, como sea, debe ser más específico uno, porque mi punto de vista es que si en la iglesia o en un lugar cuando hay un grupo de personas o una reunión virtual oramos por todas esas cosas, ¿qué significa? Que en nuestros hogares no estamos orando por todo eso. Ese es mi punto de vista, que tal vez queremos mucha palabrería porque no estamos orando correctamente en nuestros hogares. Ok. Luz Luna, después el hermano perfecto. Sí, buenas noches. Pues sí, a veces yo diría que un 90% casi las personas que se ponen a orar o cogen la batuta para orar. Wow, eso es que nombran de la A hasta la Z y a la final quedó en vano lo que realmente el punto que era de ir de A a B. Entonces es muy importante, como dice usted, el
el ser específico en lo que realmente en ese momento la reunión está requiriendo. Y eso es básicamente, sí, la oración tiene diferentes divisiones o composición, pero pues sería muy bueno que usted nos ilustrara mejor para que asimismo en el futuro las personas que se ponen a orar lo hagan así, como una regla, pues, porque a veces uno dice, ay, qué aburrición, tan largo eso. Es como cuando está uno en la comida, que pide uno una oración que para la cena y eso nombran, ya la comida ya Hombre, se me quitó la Lo gana. ponen a orar para el desayuno y termina orando por la cena y termina uno cenando. Uy, Ok, sí. hermano perfecto. Sí, hermano, mi opinión es que orar con el entendimiento es como cuando uno ora, orar con palabras que se entiendan, porque yo recuerdo cuando yo estaba joven, tenía como 15 y 16 años, mi tía iba a una iglesia, fue donde yo conocía la palabra de Dios, era iglesia evangélica, y cuando hacían la oración ahí, pasaban al frente a orar, pero supuestamente oraban en lenguas. Y cuando iba a la iglesia, pues yo no entendía lo que oraban en lenguas. Y yo digo que para orar con el entendimiento, tienes que orar con palabras que te entiendan. Y esa es mi opinión, hermano. Muy bien, Muy buen punto. Entonces, hermanos, y resumiendo, Alejo, yo creo que esto se nos va a tomar un poquitico más que esta clase, porque ya son las 9 y no he empezado. Entonces, la podemos dividir en 2 o en 3, está bien, estamos aprendiendo. Bueno, entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Existen diferentes tipos de oración. Hay diferentes tipos de oraciones. Una oración es la oración de intercesión. ¿Y qué es una oración de intercesión? Cuando yo estoy orando, intercediendo delante de Dios por una necesidad específica o por una situación específica de una persona o de un grupo de personas. Eso es una oración de intercesión. Hermano perfecto, ¿no ha bajado la mano o tiene otra participación? Creo que no la bajo, yo le voy a bajar ahorita. Ah, ok, perfecto. Es la misma. Ah, ok, bueno, hermano perfecto. Entonces, ya se la bajé. Tenemos oraciones de intercesión. Claro. Y en la oración de intercesión es cuando yo, como voy a utilizar la palabra que utilizó la hermana Luz, que me gustó, cuando yo tomo la batuta para orar, me piden que tome la batuta para orar y me digan, interceda por esto. Entonces ahí es donde yo tengo que ser específico. Hay oraciones de agradecimiento. Y voy a corregir algo que es netamente semántico, que es netamente de nuestro idioma castellano, pero es una contradicción decir, ahora vamos a tener el hermano que tiene las peticiones de agradecimiento. O voy a hacer una petición o voy a agradecer. Yo pido o yo agradezco, pero yo no puedo pedir para agradeciendo. Entonces, es solamente semántico. Sí, yo sé que algunos de ustedes ya leyeron Romanos capítulo 8 del 18 al 27, que es lo que vamos a estudiar mañana. Yo sé que ustedes ya en el Espíritu Santo, yo sé que ya ustedes lo leyeron, ¿cierto? Y no falta el que me levante la mano y dice, hermano, pero el apóstol Pablo en Romanos dice que el Espíritu Santo es el que lleva a Dios nuestras oraciones. Amén. Sí. Eso no tiene nada que ver con lo que yo les acabé de decir. Hay unas oraciones de agradecimiento, hay unas oraciones de intersección y hay unas oraciones personales. Las dos anteriores tienden a ser públicas. ¿Sí? Cuando me piden en una reunión X, hermano, o estamos varios reunidos y, hermano, por favor, vamos a almorzar. Dé gracias a Dios por los alimentos. ¿Sí? Mire que hay oraciones públicas, pero
también hay una oración que es privada. Y en la oración privada le doy toda la razón al hermano Saúl. En mi oración privada yo me puedo derramar en prosa. Derrámese en prosa si quiere, en su oración privada, en la que es suya, pero no deje de tener en su mente que usted tiene que estar ahí. ¿Cuántas veces nos pasa? Estamos cansados. Para algunos la oración es el mejor somnífero. No tienen sueño, pero no es sino que uno empiece a orar y sí, se empiezan a dormir. Voy a intentar, últimamente no he dormido muy bien, voy a intentar, voy a estar orando a ver si me quedo dormido orando, más bien, ¿sí? Pero derrámese en prosa, pero concentrado en lo que está diciendo. No es por las muchas palabras. Exacto. No es por las palabras feas o bonitas. Al fin y al cabo no sabemos cuáles son las palabras bonitas para Dios. ¿Sí? Hay un chiste. Dígame, ¿cuántos de ustedes tienen Facebook? Levanten la mano los que tienen Facebook. Ay, no tan tímidos. Pues. Ya, hasta mi mamá tiene Facebook, por favor. Hasta mi mamá tiene Facebook. Yo tengo, pero no uso. Me forzaron a abrir la cuenta, pero no la uso. Ok. En Facebook sale un post que es muy chistoso, que dice, amiga, ¿y por qué le estás pidiendo a Dios en inglés? Y responde, porque la respuesta la necesito en dólares. Amén. Es chistoso. Realmente no importa en el idioma que usemos. Para eso está el Espíritu Santo. Lo que sí importa es que nosotros seamos conscientes de lo que estamos pidiendo en la oración. De que nosotros estemos orando en el hoy y en el ahora. Es que yo quiero pedirle a Dios. Y usted le puede pedir a Dios. ¿Qué le podemos pedir nosotros a Dios? Cualquier cosa. Mientras... Lo que nosotros queramos. Ya la respuesta de Dios, no sé. Pero yo le puedo pedir a Dios lo que yo quiera. Sí, yo tengo una respuesta medio grotesca, medio chistosa cuando algún conocido me dice, ve, ¿y vos por qué hiciste eso? Yo le digo, porque yo soy mayor de 18 años y yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, yo le puedo pedir a Dios lo que yo quiera. Sí, yo le puedo pedir a Dios. Cada uno de nosotros le puede pedir a Dios lo que quiere. Sí. Ahora, dice Santiago que a veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos cosas para nuestra perdición. Entonces, por eso Dios nos contesta que no. Pero, ojo, vuelvo y les digo, yo en mi oración personal y privada me puedo derramar en prosa. En las oraciones públicas, no. La oración de intersección debe de ser más concreta y debe de ser, a la vez que es específica, es general. Porque entre los componentes o diferentes partes que tiene la oración, sí debemos de pedirle perdón a Dios. Y lo vamos a ver más adelante, que debemos pedirle perdón a Dios. Pero una cosa, hermanos, es cuando yo estoy en la soledad, cuando yo estoy en ese momento de intimidad con Dios, al que no le puedo esconder nada, y le abro mi corazón y le digo, Señor, mire, usted sabe que yo me equivoqué en esto y en esto, y que lucho contra esto y contra esto. Pero imagínense cuál sería el efecto de los que nos oyen en una oración pública donde nosotros saquemos toda la basurita que tenemos. Imagínense, les voy a pintar, más dramático yo, pero les voy a pintar, miren la escena que les va a pintar. Levante la mano un hermano que quiera que lo ponga de ejemplo, solamente por el ejemplo. Uno que levante la mano. Ok, ya, Daniel. Le decimos a Daniel, hermano Daniel, por favor, ore por la cena. Entonces el hermano Daniel empieza a orar,
Señor, te doy gracias, tararara. Estamos hablando de la cena del Señor, ¿sí? Por el pan y por el vino. Y el hermano Daniel empieza, Señor, te pido perdón porque yo hace 8 días tuve este mal pensamiento, porque dije esta mentira. Y el hermano empieza a contarnos toda su historia allí. ¿Esa oración va a edificar al oyente? No. No, esa oración no va a edificar, esa oración va a decir, no, pues si es el hermano Daniel que predica. Vaya cristiano que es. Si estos son y que los hijos de Dios, no, en el mundo estoy muy bien. O en mi denominación, ¿sí? Por eso les digo, lo hacemos de una forma general. Perdona nuestras ofensas. Y no me estoy colocando solo yo, todos, ¿sí? Ojo, sí, hermano Jesús Sotolongo. Oh, sí, yo quisiera saber, ¿las oraciones son para edificarnos? Son para llevar nuestras peticiones a Dios, pero de alguna forma la oración edifica. ¿Y en qué forma edifica? ¿De qué forma edifica la oración? La oración edifica en que fortalece nuestra fe. Cuando lloro porque tengo fe. Y por eso yo he insistido tanto, y yo insisto mucho. Así como podemos abrir la boca para pedir, abramos la boca para agradecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva a nosotros a confiar en la oración. ¿Por qué la iglesia del Señor somos tan débiles en la oración? Por eso, porque somos muy pedir, give me, pero nada de thanks. Entonces, ahí es donde yo digo que la oración nos edifica. Y el apóstol Pablo coloca algunos ejemplos donde dice, hablando de los que oran en lenguas o de los que predican en lenguas, que si no tienen un intérprete, ¿cómo va a ser edificada la iglesia del Señor y cómo va a poder responder el oyente el amén? ¿Sí? Entonces, ahí en esa forma, en ese contexto, solo en ese contexto, la oración nos ayuda, nos edifica. O sea, no edifica a la iglesia, al grupo, a la congregación, me edifica a mí. Es una edificación propia, pero lo están oyendo otros. Entonces, ahí es donde yo le digo, en la oración íntima, derrames en prosa. Cuéntele todo. Aparte, Dios ya lo sabe. ¿Sí? Ahí ya no hay nada que hacer. No hay forma de esconderle nada a Dios. Pero en la oración acá sí tenemos que mirar. Jesús nos enseñó a orar. Vamos a ver si me dejan. Ustedes, es que sus participaciones son muy buenas. Entonces dice la oración y sus partes. Acá. Sí. Entonces, permítame, ¿alcanzan a ver completo ahí? Ok, la oración es la herramienta más poderosa que tenemos. Hoy, o cuando terminemos esta clase, más bien, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la oración? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo orar? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué es la oración? Cuéntenme ustedes, hermanos, ¿qué es la oración? Comunicación con Dios. ¿Qué más es la oración? Hablar con Cristo. Es hablar con Dios, hablar con Cristo. ¿Qué más es la oración? La comunión personal entre nosotros y el Señor. La comunión personal entre nosotros y Dios. Me gusta esa respuesta. Me gusta bastante esa respuesta. Entonces, bueno, vamos a ir respondiendo. ¿Qué es la oración? Es un diálogo. Podemos hablar con Dios y contarle todo lo que nos pasa. Dios es nuestro amigo. Él es nuestro amigo. Pero la oración también hace parte de la alabanza. Reconocemos todo lo que Dios hace por nosotros, por nuestras familias, y reconocemos todo lo que Dios hace en general. Y la oración es comunión. A través de ella mantenemos nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Voy a hacer una pregunta acá. Voy a dejar de compartir un momentico y voy a hacer una pregunta acá. ¿A quién le oramos?
Le oramos al Padre en nombre de nuestro Padre. Señor A Jesucristo. Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo fue lo último que dijiste, Beatriz? Que uno siempre que ora, uno dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son los tres y forman una sola persona. Entonces, La pregunta es, ¿a quién dirigimos nuestra oración? Por el Según la Espíritu Santo. Al Padre, al Padre. en nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo. Vamos por parte. Vamos por corrige. parte, Daniel. Porfa. Oramos. Ay, deme un segundito. Sofía, por favor, pásame el cargador de este computador que se me va a apagar. Qué pena. Oramos al Padre. Nuestra oración siempre va dirigida al Padre. No oramos al Espíritu Santo. Así es. Regálenme un segundo, por favor. Vayan hablando que los escucho. Estamos bien en eso, Leonel. Oramos al Padre Padre. por medio del abogado. No. Espere. Quiero dejarlo muy claro. Nuestras oraciones todas van dirigidas al Padre. Amén. Nosotros no oramos al Hijo. No le oramos, no le dirigimos una oración al Hijo y no le dirigimos una oración al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a ese predicador calvo de Medellín se le dio por decir que era así. No, porque no tenemos un solo ejemplo en la Biblia donde veamos que le estén orando a Jesús, ni que le estén orando al Espíritu Santo. Sin embargo, sí tenemos un mandamiento de Jesús que dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, o sea que la oración va dirigida al Padre. Y lo hacemos en el nombre. Y es aquí, créanme que aquí se va a acabar el tiempo de la clase. ¿Qué es eso de en el nombre? En nombre de Jesucristo. Sí, pero ¿qué significa eso en el nombre? De que es a través de Él, porque Él es el que intercede por nosotros. Por medio de Él. Por medio de Él. Creí que iba a ser más larga, pero no, la tiene súper clara. En el nombre de Jesús es por la intervención de Jesús. Jesús es nuestro intercesor. Amén. Jesús intercede entre Dios y los hombres. Hechos 4:12. Sin Jesucristo, hermano, es imposible que la oración, yo creo que sin Jesucristo no pasa ni de nuestra casa la oración. Si no, ojo, sin Jesucristo no pasa, pero no oramos a Jesucristo. No se ora a Jesucristo. No se le ora al Hijo, se le ora al Padre. Sí. Ay, hermano, pero venga, usted nos enseñó que en la deidad ellos son uno. Sí, son uno, pero tienen unas funciones y unos roles diferentes. Y si quieren que les diga cuáles son los roles de cada una de las partes de la deidad en la oración es, el Padre es el que recibe las oraciones, el Hijo es el que se intercede, lo hacemos por los méritos del Hijo alcanzado en la cruz, y el Espíritu Santo es el traductor. Ahí están los tres. Y el Padre es el que responde. Amén, así, hermano. Pero nosotros no podemos llegar hasta la respuesta, porque la respuesta le pertenece a Dios, la respuesta le pertenece al Padre. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, hermanos, que a veces nos parece chévere. Se oye bonito. Cuando oramos al Hijo, cuando oramos al Espíritu Santo, se oye muy bonito. Yo no estoy diciendo que no. Pero la verdad es que la Biblia no me dice que les ore a ellos. Entonces, si la Biblia no me dice que le ore al Hijo, ¿qué hago yo orándole al Hijo? ¿Qué hago? ¿Acaso no es el mismo caso de nuestros familiares católicos y nuestros amigos católicos que le oran a la Virgen? Así es. Sí, es lo mismo. O sea, toda oración que no vaya dirigida al Padre no sirve. No sirve. Y toda oración dirigida al Padre que no se haga en el nombre de Jesús tampoco sirve.
tampoco sirve. No va a llegar, no alcanzó a llegar, no pasó. Entonces tenemos que tener eso muy claro. Ahora, quiero hacer un paréntesis gigante con la frase en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo lo tengo que entender como lo entendería un judío por allá en el primer siglo. No como yo lo quiero entender hoy. ¿Sí? Para algunos, en el nombre de Jesús, es la versión cristiana y moderna del abracadabra del mago Merlín. ¿Recuerdan al mago Merlín? La historia del mago Merlín. Ahí en el rey Arturo, Merlín el mago, que sacaba su varita mágica y abracadabra, y las cosas aparecían chéveres, o desaparecían también. ¿Sí? Ojo, que en el nombre de Jesús no es eso. Es bajo la autoridad de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cómo decir? Que todo lo que pides en mi nombre. Y entonces, la palabra en el nombre de Jesús significa bajo la autoridad de Jesús. ¿Y cuál es la autoridad de Jesús? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la autoridad de Jesús? La vida sobre la muerte. Número 1 y número 2. Alejo, tienes el micrófono apagado. A él se le dio toda la potestad sobre nosotros. Sí. Por ser él es el rey nuestro. Esa es la autoridad que él tiene sobre nosotros. Pero la verdad y la vida. Él tiene autoridad sobre todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque fue obediente, porque fue obediente y cumplió. Porque el Padre se la dio. El Padre se la dio. Porque el Padre se la dio. No, Sí, pero ¿por qué se la dio el Padre? Porque fue obediente y la cumplió. Fíjense, usted no lee en Hebreos. El único que lee Hebreos aquí soy yo. ¿Qué? Porque Él es el mediador de un nuevo pacto. Él es nuestro mediador. Él es nuestro intersector. Por eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Yo no puedo orar en el nombre mío. Yo no he hecho absolutamente nada. Ah, que es que el hermano Alejandro Arango es muy querido, muy de la casa, muy especial. Sí, pero no puedo orar en el nombre de Alejandro. Y el que quiera que oren en el nombre de él, ¿qué es lo que tienen que hacer? Morir en la cruz. Tiene que morir en la cruz. Ya morir. Y resucitar. Morir y qué más? Resucitar. Resucitar y ya, después de que muera en la cruz y resucite, pongan las condiciones que quieran poner. sí. ¿Sí? Entonces es eso. En el nombre de Jesús. Digo que muchos agarraron la frase en el nombre de Jesús como el abracadabra de Merlín, que creen que por estar pronunciando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y se nos volvió una vana repetición. Eso pasa cuando yo oro sin el entendimiento. ¿Ustedes conocen o han escuchado personas que a todo lo anteceden con en el nombre de Jesús? Sí. Sí. Y uno dice, ¿y en el nombre de Jesús qué viniste a hacer? En el nombre de Jesús reprendo a esto. Ay, me fascina eso, los que reprenden. Los que reprenden. Yo escuché a uno una vez reprendiendo unas matas. ¿En serio? No, es en serio. No se rían, es en serio. ¿Cómo no reírse? ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí. Era, recuerdo, era el... ¿A lo mejor le cayó un mango encima o qué? No. Era el pastor de una congregación donde se reunía un hermano en la carne de unos hermanos en la fe. Y se suponía que una sobrina de este hermano estaba poseída por el demonio. Estamos ahí conversando, estudiando la palabra, todo. Lo más chévere hasta que llegó el tipo. El tipo llegó reprendiendo todo. En el nombre de Jesús llegó reprendiendo todo, reprendió una matica, lo demás de bonita que ve ahí. Y se murió ¿En serio? la pobre No, es en mata. serio. Y se murió la pobre mata. Nada. Yo volví como a los 15 días y la mata de gay toda bonita y yo, no. No, papá, si se ya secaba el otro día como la higuera de Jesús, le creo, pues. Pero entonces esta persona era cita. Entonces, ojo, que no es en el nombre de Jesús. Eso no es en el nombre de Jesús.
Fue una situación, fue una escena bastante... cuando pasó lo de la mata fue jocoso, pero después pasó de lo jocoso a lo violento. Porque en el nombre de Jesús, él literalmente sacó un gancho de derecha y se lo puso al hermano en la cara. Y yo tenía El hermano que estaba poseído, supuestamente. No, al hermano de la congregación de él. ¿Le pegó? Sí, le pegó. O sea, literalmente sacó la mano y ¡pac! Le metió una trompada, decimos nosotros aquí en Colombia. En el nombre de Jesús. Yo era un predicador joven. Inmaduro. Y mi temperamento, según el estudio de los 4 temperamentos, es medio sanguíneo, colérico, así como el de Pedro. Agarró una pala y se la montó encima. Yo le dije al hermano de la iglesia, le dije, hermano, ¿sabe qué? Dejemos a esta gente aquí con su cuento. Porque a mí ese cuento que en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo le metió la mano, yo no sé qué tanto le resista a mi Espíritu Santo. Entonces esto aquí se puede poner feo, yo prefiero el irme. Diablo. ¿Sí? Entonces, ojo, que eso no es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cuando yo digo en el nombre de Jesús, es por la autoridad que tiene Jesús, que se la ganó clavándose en la cruz. La autoridad intercesora. La autoridad intercesora, pero también toda la autoridad que tiene Jesús, porque Jesús solamente no tiene autoridad intercesora. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, versículo 18 dice, toda autoridad, el Padre me dio, no dice alguna autoridad, dice toda autoridad, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando yo digo algo que es en el nombre de Jesús, es por la autoridad intercesora o por la autoridad que tiene Jesús como rey del universo. Mas Jesús no me enseña que le tengo que orar. Lo que yo oro, lo hago en su nombre. Por su autoridad, por lo que él hizo, por los méritos que él alcanzó al morir en la cruz. Esa es la razón, ¿sí? Entonces, mis hermanos, eso es en el nombre de Jesús. Les voy a dejar abierto el paréntesis para en otro momento, porque con el nombre de Jesús nos resultaron, algunos hicieron 2 doctrinas para el bautismo. Los que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los que bautizan en el nombre de Jesús. Pero ese no es el tema de conversación. Eso lo dejamos para después, o el que quiera me habla y con mucho gusto lo discutimos un poquito. Pero eso es. Voy a resumir. ¿Qué tan correcto es agradecer a Jesús? O sea, cuando estás orando al Padre, haciendo las peticiones, que después agradeces a Jesucristo por su intercesión. A ver. O sea, ya lo está haciendo. ¿Sí? Yo, personalmente, como la oración tiene que ir dirigida al Padre, y es la oración completa, lo que yo hago es darle gracias al Padre por Jesús. Esa es mi forma de yo agradecerle a Jesús. Yo le doy gracias al Padre por Jesús, por la salvación que obtuve en él, ¿sí? Por la esperanza de vida eterna que tengo por su resurrección. Porque intercede por ti. Le doy gracias a Dios por toda la obra de Jesús en mi vida, porque la oración va dirigida al Padre. Es como, a ver, estamos hablando todos nosotros. Vemos en este momento 23 equipos conectados. Vamos a suponer que 23 personas. Yo estoy hablando con ¿quiénes? Con cada uno de nosotros. Con todos. Estoy hablando con todos. Con todos. Pero cuando yo digo, bueno, hermano Edil, por favor, te quedas 5 minuticos después de que terminemos que necesito hablar contigo. ¿Con quién estoy hablando? Con él, con Edil. Con Edil. Entonces, como la oración va toda, no es una cosa aparte, es un todo, es un completo, la oración va al Padre. Si yo quiero agradecer por lo que Jesucristo ha hecho en mí, se lo agradezco al Padre. Si yo quiero agradecer por la obra que el Espíritu Santo está haciendo y va a hacer en mí, se lo agradezco al Padre. No directamente a ellos. ¿Por qué? No es mi capricho.
La oración va dirigida al Padre. Y eso es completo. ¿Sí, sí me hago entender? ¿Estamos claros ahí, hermanos? Amén. Ok, hermanos. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, porque ya van a ser las 9:30. Y dentro de 8 días, si es la voluntad de Dios, y ustedes me lo permiten, pues trato de terminar la presentación que vimos 3 diapositivas nada más, vimos la introducción, ¿sí? Pero ya eso lo organizamos, hermanos, que sea en el tiempo de Dios. Por su atención, muchísimas gracias. Por su colaboración y participación, muchísimas más gracias. Creo que fue una dinámica muy chévere, muy edificante para el grupo. Y los animo a que sigan así. Los animo a que sigan así en todas las clases, que participen, porque lo que cada uno de ustedes dice enriquece la presentación, pero nos edifica a todos. Y puede ser que esa duda que yo tengo, pues también la tiene Saúl, pero Saúl es más tímido, entonces a Saúl le da pena preguntar, le da vergüenza preguntar, pero como yo ya pregunté, entonces se le aclaró a Saúl y se nos aclaró a todos, ¿cierto? Muchísimas gracias, hermanos, Dios me los bendiga y tienen tarea para mañana.